El paje os dirá discreto, cómo luego que leí vuestro secreto rompí, por no romper el secreto. Y aún hice más, os prometo. Los fragmentos, sin desdén, del papel, tragué también, que secretos que venero, aún en pedazos no quiero que fuera del pecho estén. Muchas de las cosas que amamos o que incluso aborrecemos quedan plasmadas en las cartas que escribimos y que nos escriben, incluyendo los correos electrónicos. Y es que la vida y el mundo son maravillosos, como quería Louis Armstrong, pero no siempre son como queremos. Basta con echar un vistazo a la vida de Sor Juana Inés de la Cruz, llamada la 10ª musa por su esplendente inteligencia. Pero aunque era muy reconocida, vivía en una época en la que ser mujer, y ser una mujer brillante, no solamente se veía mal, sino que era un atentado contra el buen gusto, las buenas costumbres de la supuesta razón pura. Tanto así que Sor Juana estuvo a punto de caer en manos de la Inquisición. Sor Juana no es solo el rostro que adorna los billetes verdosos de 200 pesos. Fue una mujer extraordinaria a la altura de los más importantes escritores del barroco como Lope de Vega y Francisco de Quevedo. Quizás su carta más famosa es la respuesta a Sor Filotea, donde defiende el derecho elemental de las mujeres al conocimiento. En el mundo hispanohablante, sobra decirlo, ella fue la primera en hacerlo. Por desgracia, murió muy joven, a los 43 años de edad. Pero de ella nos quedan obras que no van a tener jamás la menor fecha de caducidad. Como El primero sueño, considerado por muchos como su poema más importante, escrito, por cierto, a la estela de ese otro gran autor, Luis de Góngora y Argote, y su famoso poema Las Soledades. Hoy, reunidos, por cierto, en una hermosa y reciente edición para beneplácito de todos sus lectores. Nada mal para una joven nacida en Nepantla que aprendió a leer y a escribir a los 3 años de edad. La correspondencia ha acompañado a la letra impresa desde la antigüedad. Los soportes de las cartas han abarcado desde los materiales más previsibles, las tabletas cubiertas de cera en Grecia o los fragmentos de cerámica en Bizancio o los rollos de papiro en Egipto, hasta los más sorprendentes, el cuero cabelludo de un esclavo, véase Heródoto, o la cáscara de una manzana, véase Ovidio. Pero el mejor soporte y el más duradero de todos ha sido la literatura. La carta funge dentro de la literatura no solo como un medio para entregar un mensaje, sino como un recurso fundamental. Aquella gran tragedia se habría convertido en comedia si el fraile hubiera logrado entregar a tiempo la carta en la que Julieta le explica a Romeo su plan secreto. El primer cuento detectivesco habría resultado un misterio sin resolver si el chevalier Auguste Dupin no hubiera deducido que aquella escandalosa carta estaba escondida a plena vista de todos. Mientras William Shakespeare nos recuerda que las cartas pueden ser un asunto de vida o muerte, Edgar Allan Poe las emplea como armas capaces de destruir hasta la mejor reputación. En Relaciones peligrosas, la novela epistolar del siglo XVIII de Pierre Choderlos de Laclos, las cartas sirven para ambos propósitos. Revelan una competencia soterrada entre dos nobles, la marquesa de Merteuil y el vizconde de Valmont, para determinar cuál de los dos es el seductor más desalmado. En sus misivas candentes se revela todo lo que el Ancien Régime decorosamente callaba. Como era de esperarse, el que vive por la carta también muere por ella. El mismo recurso que mantiene el secreto sirve para revelarlo.
balconeando a la marquesa ante los ojos de toda la sociedad como una intrigante vengativa que arruina las vidas ajenas, más que por rencor, por entretenimiento. Es en la novela epistolar Boquitas Pintadas, publicada por el escritor argentino Manuel Puig en 1969, que se encuentra uno de los pasajes que mejor vindica no solo el riesgo que implican las cartas, sino también su gran mérito, la intimidad. Puig transmite este sentimiento color de rosa a través de la pluma de Nélida Fernández de Maza, mejor conocida como Nené, una protagonista frívola pero a la vez reprimida, para quien la vida doméstica ha resultado ser más dura de lo que esperaba, haciéndola suspirar aún por el gran amor que perdió. Leer a Choderlos de Laclos nos muestra que las cartas pueden encerrar nuestros peores defectos. Leer a Manuel Puig nos muestra que escribirlas nos puede ayudar a trascender esos defectos, convirtiéndolos en virtudes, si no morales, cuando menos literarias. ¿Qué sería de una carta sin el correo o alguna forma de transporte físico o electrónico que la lleve hasta su destino? Mientras una carta no sea leída, no es más que un mensaje en una botella lanzada al mar, a la deriva, hasta que alguien la encuentre. Pero el mundo se ha transformado radicalmente desde que nos volvimos una sociedad de la información automática y en apariencia absoluta. Con la aparición del Internet, los seres humanos retomamos el hábito de escribir cartas, largas y cortas, líricas o comerciales, crípticas o ensayísticas, pero cartas al fin. Miles, millones de ellas están circulando en este preciso momento por el ciberespacio. Imagino que ahora todas nuestras nubes están cargadas de cartas y se nos vienen encima. Quien ha encontrado una manera fascinante de abordar las correspondencias es la escritora y curadora Amanda de la Garza. En las piezas visuales que ella elabora, la materia prima es el verso. Le hemos asignado la tarea de intervenir la obra de Ulises Carrión, el escritor mexicano originario de San Andrés Tuxtla, Veracruz, que se convirtió en uno de los líderes indiscutibles de la reflexión sobre el arte conceptual en los años 70 y 80. Carrión hizo del arte correo una colaboración artística internacional basada en el intercambio y la participación. Por ello, queremos que Amanda se vuelva su remitente. Me llamo Amanda de la Garza y soy curadora adjunta en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo y también soy poeta. Voy a presentar una revisión en torno a una pieza de Ulises Carrión que trata sobre el chisme y es, digamos, una deconstrucción de esa pieza y reactualizada. Yo creo que los mexicanos somos chismosos por naturaleza. Yo creo que esto está relacionado también con una tradición oral muy fuerte por parte de nuestra cultura. A través de esta pieza de Ulises Carrión me gustaría plantear una pregunta que me parece muy importante hoy en día todavía, que es ¿qué es lo literario? Las diferentes polémicas y chismes que existen en torno a qué es lo literario y la división entre las artes visuales y la literatura y de qué manera ha acontecido esta división o esta relación entre estos campos artísticos. Es posible que esté sufriendo de NPP, nostalgia prepartida, conforme nos acercamos al regreso desde México a nuestro hogar este próximo julio. Más allá del diagnóstico, todos mis sentidos parecen estar extrañamente aguzados. Sin embargo, el que está de verdad disparado es mi sentido del olfato. Los expertos dicen que el sentido del olfato puede activar la rememoración de recuerdos olvidados hace mucho tiempo. Hay tantos olores entre los que se pueden elegir aquí en Oaxaca que anticipo que tendré reminiscencias mucho después
de que nos hayamos ido. Todo comienza cuando me despierto ante el olor a humo de la madera producido por nuestros vecinos que calientan sus tortillas al fuego. Conforme avanzo por nuestro camino de grava para mi caminata cotidiana, inhalo la deliciosa esencia de las flores de jacaranda en los árboles encima de mí. Esto se entremezcla con el hedor de los recuerdos que deja cada perro callejero local. Parece ser que nuestra entrada es la taza perfecta, ya que es segura por estar alejada del tráfico. Sigo por una calle adoquinada, llena de baches, cuando detecto un dejo de olor a bugambilia, pero este se anula por el hedor animal muerto que estruja el estómago. El olor me envuelve y se impregna mi ropa hasta que el aroma de piña, naranja, papaya y mango, que proviene del puesto de fruta de la esquina, me trae un alivio bendito. De manera temporal, cambio de sentido cuando escucho la distante música de la marimba encimarse con lo que parecen ser 1000 perros que ladran. A mi derecha se produce el sonido de un petardo seguido por un silbido que crece en intensidad. El acre olor a fuegos artificiales me devuelve a mi sentido del olfato conforme regreso a mi entrada. Sorteo con cuidado las pilas dejadas por los perros callejeros, aliviado por inhalar un restaurador aroma a jacaranda que transporta la cálida brisa. Si existe una pastilla que cure la NPP, me negaré a tomarla. Ay, escribe cartas de papel, te dicen. Uy, es más bonito, es más romántico, qué emoción recibir el sobre. Ajá. Yo de niña lo hacía. De adolescente era muy fan, mandaba mis cartas, esperaba que volvieran las que me contestaban, a veces sí, a veces no, pero lo fui dejando de hacer. Eso sí, se me quedó la idealización. Yo decía, ay, era tan bonito, tan romántico, ¿por qué ya no lo hago? Bueno, hace un par de años fui a Canadá, unas cuantas semanas, y se me ocurrió la gran idea de decirle a mis contactos de Facebook, al que me mande su dirección postal, le mando una carta. Bueno, ahí me tienen escribiendo 30 cartas para 30 amigos, metiéndolas en 30 sobres, yendo al correo y casi yéndome de cabeza cuando me enteré que eran $250 del envío. Carísimo. El correo electrónico es más barato. Y además, llegué antes que las cartas. Imagínense. Un cuento es un mecanismo. Un cuento es además un artefacto. Por último, un cuento es un sentimiento. Dicho esto, digamos que no es, en mi humilde opinión, un cuento. Un cuento no es un corto ni un fragmento de novela. Un cuento no es o no debería ser siempre una sorpresa. Un cuento no es un sueño, ni es una explicación de un suceso real, ni moral, ni imaginario. No es una parábola, ni una apología, ni una fábula, aunque toma de aquí y de allá, saqueador.
Muchos críticos, cuya opinión respeto, entre ellos don Ángel Flores y don Seymour Menton, consideran a El Matadero del argentino Echeverría como el primer cuento verdadero en América Latina. Tiene todo lo necesario, una trama que funciona como funcionan las nornas, un personaje entrañable, una situación terrible, un desenlace que se queda en la mente del lector. Un cuento es como una película, nada puede estar allí como al desgaire, nada debe sobrar ni ser redundante, y cada cosa que pasa ha de ser, como quería Aristóteles, un gatillo cuya presión y consecuente percusión hagan avanzar la historia. Por último, arriesgando un punto de vista, un cuento debe dejar al lector a la vez satisfecho, se ha resuelto el problema que es origen de la historia, o se ha vislumbrado el cambio que acontece en su interior, e insatisfecho. Quisiera el lector saber más de ese mundo, de esa situación, de esos hombres y mujeres, y ángeles y demonios, de animales o plantas que allí aparecen. Pero se ha cerrado la puerta, de nuevo, y hemos sido lectores expulsados de la historia que se cuenta al haberse contado esta en nuestro interior. En sus cartas de Tepoztlán, Pablo Soler Frost nos muestra un alpinista de montañas que lee a Jünger y a Suzuki y le escribe a un sabio japonés. Soler Frost tiene una de las imaginaciones más fértiles y desbordadas que yo conozca. Puede escribir lo mismo de jesuitas que de los insectos prehispánicos o incluso de vampiros aztecas. Sin duda, es un autor con quien, estoy seguro, a muchos nos gustaría entablar una relación epistolar. Pero quizá no con Ignacio Manuel Altamirano, el autor decimonónico cuya carta a una poetisa es una de las cachetadas con guante más célebres del canon mexicano. Aún así, es mucho más que un mensaje para nuestra décima musa. Refleja la poética no solo de un escritor, sino el ambiente sentimental e intelectual de toda una época. Cuando me invitaron a platicar sobre un libro que hubiese cambiado mi vida de manera importante, pues de repente yo dije, bueno, a ver, un solo libro, como que hay muchos que me han hecho reflexionar sobre la vida, sobre mi propia vida. Pero en el momento de tener que decidirlo, pensé que Los hijos de Sánchez, que es un libro que yo leí como a los 15 años, que me lo pasó mi hermano mayor, que él después estudió sociología, fue un libro que me marcó enormemente, que me hizo pensar sobre el mundo, sobre el país, sobre México y sobre cómo nos comportamos los seres humanos. Soy Julieta Jiménez Cacho, soy directora de Casa del Lago, de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Empecé a robar cosas de mi propia casa cuando niño. Algo que veía y que me gustara lo tomaba sin permiso de nadie. Empecé por robar un huevo, no porque tuviera yo necesitado o hambriento, no, sino nada más porque aquello de hurtar, de comer y salir al patio a repartir con mis amigos y hacerme sentir el importante. Es un libro de un antropólogo norteamericano que es una transcripción de una serie de entrevistas que él hizo durante 4 años a una familia que vivía cerca de Tepito, una familia de 4 hermanos y un padre. Este libro él lo hizo con un criterio de definir una cultura de la pobreza, porque él sostenía que
que la pobreza generaba una cultura que se transmitía de generación en generación. Una noche el marido de Elena le mandó a hablar a mi papá. Mi papá, a pesar de ser chaparrito, fue y se metió a la casa del otro. Vi que agarró un cuchillo y que se lo guarda en la cintura. Estuvieron encerrados y yo tenía miedo. Le dije a Roberto, súbete a la azotea y si vemos que le quiere hacer algo a aquel, nos aventamos sobre él. Estábamos chamacos, pero estábamos en la azotea viendo a ver qué. Pero no, hasta la puerta de adentro cerraron. Tenía yo mucho miedo, estaba yo muy preocupado por mi padre, pues dije, a lo mejor este lo va a matar, le va a hacer algo. Esto está escrito en el año 64. Lo que es muy fuerte pensar es que estamos en el año 2016 y eso no se ha modificado mayormente en México. Existen las diferencias en todo el mundo, pero en este país son más fuertes. Es probable que esta posibilidad de haber leído las vidas de tantas personas y haberme imaginado a través del libro tantas imágenes, me hiciera una fotógrafa documental. Sí, me dediqué yo a la fotografía documental durante muchos años. Y creo que mi vida ha sido bastante enfocada hacia afuera. No soy una persona, digamos, una creadora artística que hurgue en su interior para la expresión, sino que más bien mi quehacer es mucho de una cosa práctica hacia los demás, hacia afuera. Por eso me dedico a la gestión cultural. Gracias, María Virginia Jagua. Gracias, Andrea Fuentes Silva, por estar aquí con nosotros. Me gustaría comenzar esta conversación contigo, Andrea, preguntándote, ahora que el correo electrónico se ha convertido en la manera más práctica, no necesariamente con fines artísticos, sino de comunicación inmediata, ¿ustedes creen que este medio en particular, por ejemplo, ha fomentado o ha alentado la creación de nueva literatura epistolar, de una manera distinta de generar literatura epistolar? Yo he pensado mucho si los intercambios ahora de mensajes, de tweets, de correos en el Messenger, en Facebook, son también relaciones epistolares. Yo creo que hay casos en donde sí ha sucedido, ¿no? Puedes darte cuenta, hay gente que escribe mensajes larguísimos, ¿no? O sea, Sí, y hay gente que cuasi novelescos, ¿no? A mí, por Claro. ejemplo, me cuesta personalmente mucho trabajo no escribir propiamente, tener cuidado en los acentos, ¿no? Hay gente que no le importa en lo absoluto. Yo creo que se está generando, yo creo que se está gestando. Creo que es una nueva escritura que todavía no sabemos muy bien exactamente dónde va a caer, pero que sí podría llegar a serlo, ¿no? Ya hay publicaciones ya de tuiteros famosos que tienen miles de seguidores, pero también es curioso ver como cuando lees los tweets o los intercambios, digamos, epistolares en el tweet, que cuando los ves en libro. Cambia completamente el sentido. Hay otra lectura, ¿no? Quizá la inmediatez, quizá la velocidad de reacción, quizá la velocidad de asociación es algo muy impactante cuando lo estás viendo en vivo, pero cuando se vuelve en libro, a mí me ha pasado que lo veo y... María Virginia, se dice que la novela epistolar fue el antecedente de la novela psicológica. ¿Sí revelamos nuestro yo más interno a través de las cartas? Yo pienso que sí. Yo pienso que quizás lo que tiene de magnético, de magnetismo, el género epistolar, es la posibilidad de que un lector abre una puerta a una intimidad que de otra manera no sucede o no ocurre, ¿no? O sea, se establece una intimidad y una complicidad en la cual el lector participa de una manera muy natural. Esa complicidad no escapa tampoco, por supuesto, a la ficción, ¿no? Ni a la construcción de la personalidad que implica también la relación epistolar. Se nos olvida a veces que muchos de nuestros libros más icónicos que han fundado nuestra educación sentimental han funcionado a partir de diarios, ¿no? Y los diarios los podríamos considerar prácticamente como una relación epistolar con uno mismo, ¿no? Ahí están el Frankenstein de Shelley o la primera parte de los diarios de Jonathan Harker en Drácula o las desventuras del joven Werther, ¿no? Esta estructura diarística, que me imagino que ustedes también coquetearon con llevarla en cuadernos privados,
¿La consideran también una epístola a uno mismo? Yo creo que de alguna manera sí, aunque depende del estilo. O sea, de alguna manera efectivamente uno entabla un diálogo imaginario, pero también no solo te escribes a ti mismo, sino le escribes a alguien más también. O sea, las cosas que no te atreves, tanto de manera ficticia como de manera real, ¿no? Porque además la carta es un espacio el diario y la carta es un espacio de invención, ¿no? Es privado, nadie lo ve más que el destinatario. Uno puede mentir, uno puede inventar, uno puede mentirse a sí mismo. El diario uno siempre se ha como trazado y la carta como un espacio de verdad, donde enuncias la verdad, ¿no? Exactamente. Y no necesariamente. Uno puede mentir, es un espacio de invención porque uno se crea también ahí, ¿no? No, yo ahí sí que no estoy de acuerdo. O sea, yo no pienso que el hecho de llevar un diario tenga que ver con lo epistolar. O sea, yo ahí sí diría otra cosa. Pensaría más bien que estamos hablando de creación y de creación del yo. Evidentemente, toda la escritura que está relacionada, ya sea con el intercambio epistolar o con la creación a través del diario, del testimonio de tu propia vida, es más bien relacionado con la creación del yo y por lo tanto estaría dentro del terreno podría ser visto o psicoanalíticamente o filosóficamente a través de la ontología. Pero yo sí haría esa distinción. Yo creo que no es lo mismo hacer una literatura epistolar o una literatura de diario. Nada más pensar en este disenso, yo no creo que sea el diario una forma epistolar. Yo creo que también puede serlo, en el sentido de que al escribir un diario ejercemos la narrativa, ¿no? Describimos, narramos y al hacer eso ficcionalizamos. No es que el diario necesariamente sea una cosa epistolar. Y obviamente lo que es fundamental en una relación epistolar es el otro, el diálogo con el otro, una interlocución que sale de uno narrativamente, descriptivamente, testimonialmente, pero encuentra un eco de alguien que tiene otra manera de ver la vida, de percibir, de entender y que responde y plantea sus propios asuntos y entonces se genera, digamos, el asunto, ¿no? Ya sea real, ¿no? Ya sea educativo o ya sea ficticio. Acumulación de dos vacíos, de dos silencios, el de la pantalla y el suyo. Su vida aturdía con exhortaciones al silencio. Te voy a dejar decir el final de cada línea en la pantalla del ordenador. Te voy a dejar. De estar más cerca, correría para abrazar a Camila. Please return for more. Y él leía, ya te he dejado. Al norponiente de la Ciudad de México, en pleno centro histórico, disponemos de todo un batallón de ciranos en los portales de los evangelistas de Santo Domingo. Se dice que el terreno pertenecía a la casa de Cuauhtémoc y que tras la conquista pasó a manos de los frailes dominicos, quienes erigieron ahí el templo de Santo Domingo. Hoy día, la plaza forma parte de la vida cotidiana de quienes habitan la Ciudad de México, pero también forma parte de nuestra historia y de nuestra literatura. Un botón de muestra, Palinuro, el entrañable personaje creado por Fernando del Paso, es un estudiante de medicina que vive en la plaza de Santo Domingo con Estefanía, su prima, con la que sostiene amores. El libro lo cuenta como si fueran las páginas de una carta.
¿Cuántas historias no habrán tenido su saludo o su despedida, su inicio o su final en los portales de Santo Domingo? Ahí comenzó, en el siglo XIX, la tradición de que los evangelistas o escribanos profesionales ayudaran a redactar cartas a quienes no sabían leer y escribir. Todo lo que se habrá escrito aquí, cartas de amor y desamor, pero también peticiones, reclamos, datos de herencias, cartas de envidia, de pésame, de alegría, toda la gama de emociones humanas han dejado su historia en las teclas y su golpeteo incesante. ¿Cuánto de una carta contiene verdad y cuánto es en realidad una invención, una mitología propia? En la Ciudad de México tenemos a los llamados evangelistas de Santo Domingo que hasta la fecha ayudan a redactar cartas a quienes no saben leer o escribir. Santo Domingo es un lugar en donde puede conseguirse todo tipo de materiales impresos, desde tarjetas de presentación y folletos comerciales hasta tazas y camisetas impresas y uno que otro diploma profesional. Pero no nos vamos a meter en Honduras y mejor volvamos con Amanda de la Garza a ver cómo va con el encargo que le hicimos de intervenir una obra de Ulises Carrión. El arte es como la alquimia, se unen elementos en apariencia disímiles y de repente surge algo completamente nuevo, vivo, telúrico, una piedra filosofal que tendrá que enfrentar y ser pateada por su propio destino. Todo esto son mis notas, mis herramientas de trabajo, es decir, los subrayados, los banderines, los recortes, estas notas que yo hago como para separar las ideas, clasificarlas, a veces son de los mismos textos o son ideas que tengo, que me produjeron algunas de las cosas que leí, también los recortes, ¿no? Pero la idea es que a partir de este chisme en Facebook, en el timeline de Facebook, indagar sobre otras polémicas famosas en la historia de la literatura en el siglo XX. Una de las polémicas que me pusieron en Facebook es la de nacionalistas contra cosmopolitas, que tuvo varias iteraciones y formas. La más ridícula, la escritura viril contra los afeminados. La de Paz contra Monsiváis sobre la labor política del escritor. Luego, las series que podrían antologarse y en desorden, Lombardo y Antonio Caso en 33 y 34, sobre la Universidad y Educación Socialista. Paz Monsiváis a fines de los 70, que Nexo reseñó como batalla entre un ocurrente y un boticario. Lo que decía Ulises Carrión, que el chisme tiene que ver con la vida diaria y esto es ahora parte de nuestra vida diaria y yo creo que la escritura y en ese sentido la poesía o la literatura no puede ser ajena a la vida diaria y precisamente me interesaba como estas nuevas formas de circulación y de organización de la información, también de una cierta disolución de las jerarquías del conocimiento. A mí me interesa precisamente esta pregunta de qué es lo literario y me interesa llegar a esa polémica a través de los chismes, es decir, a través de estas historias que de una manera vaga me llegaron. Entonces, como el punto de partida es la correspondencia entre Ulises Carrión y Octavio Paz, entonces dice un primer conjunto de fichas que hablan, digamos, que son fragmentos o palabras o preguntas que parten de este texto. Y la idea final de la pieza, que bueno, todavía está construyéndose, es extraer algunos elementos de estas cosas que me interesaron de los textos. Una casa no se vuelve habitable en un día. Y en definitiva son muy pocos días los que hacen falta para sumar un siglo. Vayan a descansar entre los muertos corrientes.
Yo no soy joven. Y mi corazón, después de tantos años de llorar sobre los muertos, además, los muros de mi castillo están resquebrajados. Las sombras son muchas y el viento sopla frío. Amo la oscuridad y la sombra. Y deseo estar solo con mis pensamientos el tiempo que pueda. Para seguirnos planteando la supervivencia del género epistolar, hay que pensar también en una nueva modalidad del otro. Indudablemente mucho más allá de lo que Rimbaud nos vaticinaba, ¿no? O nos decía en su presente perfecto, yo es un otro, ¿no? ¿Cuál es el otro de estas nuevas misivas inmediatas y electrónicas? ¿Cómo se construye también nuestra propia identidad, la identidad del yo que envía la carta con esta nueva y múltiple conciencia? Aquí hay varios temas, ¿no? Un tema es el de la construcción del diálogo, al cual Andrea hacía alusión hace rato. El diálogo obviamente nos remite también a una fórmula que es filosófica. Hay dos mentes, dos espíritus, dos almas, dos conciencias, como tú quieras. Epístola oral. Sí, exacto, que están dialogando y que están tratando de llegar a algún punto. Están tratando de llegar quizás a una verdad o a un conocimiento, a un afecto. Están construyendo algo en ese diálogo. Entonces, la literatura epistolar, de alguna manera, también está vinculada con esa tradición dialógica. La otra cuestión es la construcción de la identidad o del yo que tú dices. El postulado de Rimbaud de yo es otro, yo es un otro, se cumple en esa apuesta o en esa promesa hacia el otro, porque realmente un diálogo, una conversación, un intercambio epistolar es eso. Tú estás lanzando... La dichosa botella al mar, ¿no? Exacto, y te regresa algo, te regresa una imagen de ti mismo, o un reflejo, o una imagen otra de ti mismo en donde tú te descubres otro. Que yo creo que también por eso el lector siente ese vértigo o ese magnetismo. Te asomas a esa conversación, te asomas a ese diálogo y te sientes atrapado porque también te ves ahí. O sea, el lector también se reconoce o puede reconocerse. Ahí es interesante ver cómo se van creando esos reflejos, esas imágenes, esas identidades de esos distintos yo. Y además uno termina convertido en un amplísimo repertorio y catálogo de personajes posibles e imposibles, ¿no? Es que justamente yo estaba pensando que una cosa fundamental para pensar ahora es que ese yo es otro también filosóficamente ha sido transformado, porque hoy en día filosóficamente hablar de un sujeto totalizante universal es prácticamente imposible y por eso hoy en día más bien pensamos en sujetos nómadas que transitan por el tiempo y el espacio y que no solo son otros, sino son un tiempo, un espacio, un territorio, una identidad nacional, una multiplicidad justo, ¿no?, de personalidades. Y yo me preguntaría también con lo que sucede, ¿no?, en las redes sociales en particular, que también hay una cosa como muy solitaria a la vez, ¿no? Me preguntaría qué tanto qué tanto ese intercambio epistolar, por un lado, dado que es muy efímero, ¿no? Hay una cantidad de intercambios a una velocidad, pensando, por ejemplo, en una carta convencional donde uno se sentaba y escribía y se tomaba el tiempo y podía tener 4 páginas, ¿no?, a la inmediatez, ¿no? Una pregunta sería, ¿qué implica la inmediatez? Claro. Se borra, se desaparece, ¿no? Eso es efímero. ¿Y qué significa eso?
Y por otra parte, muchas veces sucede que es una relación como muy solitaria, o sea, se lanzan cosas, como decían, ¿no? La botella al mar, pero muchas veces, ¿quién la recoge? La recoge un, ¿no? Bueno, creo que en este caso, por lo menos de este extraordinario banquete, le vamos a dejar esa botella a nuestros amigos televidentes. Gracias, María Virginia Jagua, gracias, Andrea Fuentes Silva, por estar aquí con nosotros. Otros hombres que tienen la desdicha de ser encarcelados, aunque les sea robada la belleza de la tierra, por lo menos quedan a salvo en cierta medida de las más agudas perfidias y de las flechas más penetrantes. Pueden esconderse en lo oscuro de sus celdas y de su propia desdicha hacer como un santuario. De Profundis es uno de los textos más conmovedores de la literatura occidental. Fue escrito por Oscar Wilde desde la cárcel de Reading a su amante, Lord Alfred Douglas, alias Wolsey, quien le quitó todo y lo abandonó para enfrentar solo el repudio de la muy conservadora sociedad victoriana de finales del siglo XIX, que se regodeó en humillar a uno de sus escritores predilectos, pero también a uno de sus críticos más sarcásticos, a juzgarlo por ser homosexual. Aquí tenemos el alma sensible de un hombre que, con absoluta inteligencia, nos permite ver su compleja personalidad, pero también un lado oscuro, profundamente oscuro de los seres humanos. Esta es una larga epístola que no se puede dejar de leer sin patetismo, sin dolor y sin nostalgia. Pero, como decía Sor Juana, baste ya de rigores, mi bien, baste. Y mejor vamos a ver qué tal quedó la pieza que le encargamos a la escritora y curadora Amanda de la Garza. Lo que hice fue utilizar precisamente estas fichas y que también fue un elemento que Ulises Carrión utilizó. Los fragmentos que aparecen en la correspondencia entre Ulises Carrión y Octavio Paz en las fichas de color amarillo. Y en estas otras fichas aparecen algunos fragmentos citados, por eso están entrecomillados, de explicaciones, interpretaciones sobre Ulises Carrión y sobre lo que Ulises Carrión pensaba sobre la literatura. En gran medida la razón por la que mandé a hacer este sello, que dice poema, y una línea es ¿qué puede ser un poema? Y en cierta medida lo que me interesaba era pensar si este archivo de la crítica podía convertirse en una especie de poema. También utilicé algunos recortes, por ejemplo, este recorte que es precisamente de la revista Plural. Utilicé una pregunta que puse en mi muro en Facebook. Yo puse, ¿cuáles son las polémicas más interesantes, ridículas, sonadas en la historia de la literatura en México? Y bueno, recibí muchos comentarios. Esta es una cita de la correspondencia entre Octavio Paz y Ulises Carrión. En este caso es un fragmento de lo que le dice Octavio Paz. Y entonces me gustó la idea de poner un caballito negro, ¿no? Bajo la idea del caballo negro de la literatura. Y, por ejemplo, en este caso también son estos recortes que me gustó mucho, como Octavio Paz, al responderle a Ulises Carrión, borra el estimado y con su letra, en la revista publicada, pone querido amigo. Encontré una cita en donde habla de Carrión y dice: Carrión no era parte de la tradición nacional.
Entonces me gustó la idea de que a lo mejor Carrión era algo distinto a un corderito, ¿no? Que sigue a su rebaño. Y por ejemplo, aquí también Antitextos Poéticos, como describe la obra de Carrión Octavio Paz, y entonces me gustó poner un fragmento, digamos, de esta especie de texto o manifiesto de Ulises Carrión que dice: un libro es una secuencia espaciotemporal. Entonces me interesa ver cómo funcionan estos diferentes niveles de información. No me interesaba hacer como una pieza, digamos, propia sobre la poesía, ¿no? Sino pensar más en términos de las estrategias que se planteó Carrión en algunos de sus proyectos que tienen que ver con el chisme y también retomando algunos aspectos materiales muy vinculados a la obra de Carrión. Petronio consideraba que enviar una carta es una excelente manera de trasladarse a otra parte sin mover nada, salvo el corazón. El género epistolar es tan vasto que no cabe en el buzón de un solo programa. Abundan libros fascinantes que no hemos mencionado, como Cartas a un joven poeta de Rainer Maria Rilke, las Cartas extraordinarias de María Negroni o Los sufrimientos del joven Werther de Goethe. Los dejo con estas sugerencias porque, por lo pronto, hablar de cartas me ha despertado una enorme necesidad de mandar una. Y no les voy a decir a quién.